contexto social de una persona. Ujú. El contexto sociocultural lo podríamos considerar como un campo donde interactúan, se superponen las influencias sociales, el desarrollo de un niño o un adolescente que está inmerso en la familia, el colegio, el vecindario, en donde interactúa directa y recíprocamente. En este sentido, todo contexto social es a la vez un contexto histórico, ya que el contexto histórico abarca incluso el estado de otras sociedades ajenas a lo que resulta de nuestro interés. Un claro ejemplo del poeta irlandés Oscar, no sé pronunciar, señor, Oscar Wilde. Muchos aspectos de su vida estuvieron determinados por el momento histórico en que vivió, pero al mismo tiempo dicho contexto histórico fue diferente para las personas de diferentes clases sociales. Esto último es precisamente una forma de contexto social. La verdad es que me faltó como que investigar porque no sé en realidad qué es lo que fue, qué es lo que pasó, señor. Bueno, tipos de contexto social. El contexto social puede referirse a la clase social, la situación sociopolítica, el imaginario colectivo, la idiosincrasia nacional. Bueno, la clase social, es decir, el lugar que un individuo ocupa dentro de los estratos de la sociedad. La situación sociopolítica, en la medida en el que el balance de poderes de una sociedad puede determinar a través de las políticas sociales el modo en que un evento ocurre. El imaginario colectivo, o sea, los discursos que circulan más frecuentemente entre los medios de comunicación y la propia ciudadanía, forjando en su recorrido ciertas maneras de pensar y sentir. La idiosincrasia nacional, que equivale al temperamento colectivo o el modo tradicional acostumbrado de hacer y pensar las cosas en una sociedad determinada. Un ejemplo de contexto. Ay, señor, me están llamando, pero no respetan. Bueno, un ejemplo de contexto social, señor. No sé si se acuerdan lo que ocurrió en Estados Unidos, creo que fue, del asesinato de un hombre de raza negra, señor, que lo maltrataron unos policías que le colocaron los pies sobre la cabeza. Bueno, el contexto social en el que ocurre este homicidio es que era afroamericano, eso, y que dicho colectivo posee una larga historia de discriminación racial sistémica en los Estados Unidos. Cada cierto tiempo, un afroamericano es ejecutado por la policía en condiciones cuestionables. Señor, me disculpa, es que me está llamando mi abuela. No, no te preocupes. ¿Por teléfono o de dentro de la casa? No, aquí en la casa. Lo que pasa es que lo operaron y no se puede parar. Ve, no te preocupes. Bueno, niños, como lo estaba diciendo Dayana, cuando hablamos del contexto, hablamos de todo lo que tiene que ver con el análisis que existe en nuestro entorno. Cuando en esa lectura de contexto, como yo les venía diciendo, influyen factores esenciales, que es la parte geográfica, la ubicación. Siempre tienen que analizar la ubicación en la cual se encuentra esa comunidad que ustedes van a intervenir. ¿Por qué? Porque eso les da a ustedes como una indicio de cómo es esa comunidad, cuáles son los factores de riesgo que pueden tener esa comunidad como tal. Por eso que se dice que la lectura de contexto es importante y que lo tengo que hacer a través de la observación. Observar el entorno es lo que me propicia a mí o lo que me da a mí las herramientas para hacer una investigación de la lectura o del contexto en ese proceso o en ese entorno donde se desenvuelven esas comunidades como tal. Si nosotros analizamos, por lo menos cada quien analiza las comunidades que son vulnerables, ustedes saben que siempre se encuentran ubicadas geográficamente en sitios de pronto como el sur o sitios que realmente están muy lejos del centro de la ciudad, están a las afueras. Entonces eso, con esa ubicación,
hace que nosotros veamos que esa comunidad se encuentra vulnerable y muchas veces, no sé, como decía Eva, es como cuando la población va, invade ese territorio y de ahí nace una comunidad. Muchas veces las comunidades vulnerables se ubican por el desplazamiento o porque son invasores de ese terreno como tal. Entonces, no en todos los casos, pero sí en la mayoría de los casos. Entonces, la ubicación geográfica me da a mí esa idea de cuáles son las personas que voy a intervenir o que voy a tratar. Ojo, no vayan con prejuicios, porque no todos los que viven en las zonas que son vulnerables son drogadictas, son ladronas, ni nada de eso. Con eso no vayan con ese prejuicio. Porque muchas veces uno dice, ay, no, yo para ese barrio no voy a coger porque en ese barrio, listo, tienes que ir con precauciones. Pero no te estoy diciendo que vas a mirar el contexto para que no vayas, sino que el contexto lo tienes que observar, lo tienes que analizar con el fin de que tú entres a intervenir de una manera eficaz, teniendo de pronto el mismo lenguaje, de pronto poniéndose al nivel de ellos en la parte académica. Yo no le puedo hablar a una comunidad de pronto de los miembros que no han ido a una institución educativa, decir por lo menos, bueno, vamos a intervenir. Ellos no van a saber, muchos no van a entender ese término, entonces, pero vamos a dialogar, vamos a hacer esto, o sea, con el lenguaje de ellos, con su parte de su naturalidad como tal. Entonces, la lectura de contexto se refiere a eso, a comprender los valores, las actitudes, las creencias, las orientaciones que prevalece esas personas dentro de esa sociedad en la cual ustedes van a intervenir como tal. Recuerden que la cultura es importante. Cuando estamos hablando de la cultura, hablamos que hay unas características que identifican a las personas de la cultura, la parte del idioma, la manera de vestir, la manera de expresarse, hace parte de su identidad cultural. Yo tengo que conocer cuál es la cultura de esa comunidad para poder hacer un proceso adecuado, para saber cómo piensan, cómo ellos piensan, cómo ellos hablan, cómo ellos se comprenden y de esa manera lograr una empatía con la comunidad que voy a intervenir y que voy a estudiar como tal. Entonces, por eso es importante conocerla. Yo no puedo ir a una comunidad vulnerable con los tenis más caros que yo tengo, que los que utilizo para ir a un centro comercial. No. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar en el mismo nivel. Uno sabe hasta para vestirse, uno tiene que saber en qué momento vestir y cómo vestir. Entonces, ¿y qué voy a usar? Entonces, porque yo no puedo ir de pronto, no, aquí llegó la persona que más tiene dinero y los demás no tienen. Entonces, tenemos que mostrar como esa igualdad. El promotor social tiene que actuar de acuerdo al contexto y por eso la lectura de contexto es primero observar la parte geográfica, observar cuál es el comportamiento de esas personas que están en esa comunidad, observar cómo se relacionan entre ellas, analizar cómo es su ambiente, analizar cómo es sus valores, sus actitudes, sus creencias, su identidad cultural. Miren todos los aspectos que ustedes como promotores sociales tienen que realizar y la lectura de contexto que tienen que hacer para que tengan un buen trabajo en esa comunidad. Hasta ahí va claro, mis hijos. Niños. Sí, señor. Bueno, entonces seguimos con Dani. Dani, ¿te desocupaste? Dani. Será Dayana, sí. Dayana. Yo me Sí, confundo. señor. Bueno, Dayana, vamos, todo tuyo el espacio. Señor, pero ya había acabado. Ya he terminado. Ah, bueno, Todo listo. lo que investigué. Listo, no hay problema, Dayana. Bueno. También tenemos que tener presente que dentro de la cultura del contexto, miren los aspectos que hay que analizar, la parte geográfica, el clima, la historia, la parte productiva,
las relaciones entre ellos, la cultura, las normas, las costumbres, las tradiciones, todo eso que hace parte de una comunidad, yo tengo que investigar. Por eso que el trabajo que ustedes van a realizar, les dije que fuera con su comunidad, preferiblemente, no obligatoriamente. ¿Por qué? Porque es algo que ya ustedes conocen, es algo que ustedes ya identifican, ustedes saben, ya ustedes tienen la lectura de contexto ya realizada en su mente, lo tienen. Por lo menos, pero si no la conocen, yo los invito que antes de realizar o de seleccionar la problemática, realicen esa lectura de contexto, analicen el entorno, la parte geográfica, analicen cómo es la cultura, cómo son las costumbres, cuáles son sus creencias. Y cuando ustedes estén analizando y observando, van a identificar la problemática, porque la problemática tú la identificas cuando estás haciendo la lectura de contexto como tal. Entonces, la lectura de contexto influye mucho, hasta las normas, las leyes, los valores, todo que hace parte de una comunidad. Entonces, tenemos que tener claro que también la finalidad de la lectura de contexto en la parte cultural es identificar cuál es la problemática, identificar cuál es la problemática y cómo puedo solucionar esa problemática. Recuerden que la cultura es lo que posee la persona, las normas, los valores y las creencias. Y el contexto sociocultural es la relación que hay con la sociedad y la cultura. Entonces, eso tienen que tenerlo presente siempre, la lectura de contexto. ¿Alguna pregunta sobre qué es una lectura de contexto y cómo se realiza? Yo también para poder, unas herramientas para poder tener una lectura de contexto puede ser a través de una entrevista. Entonces tú le preguntas a las personas, mire, cuáles son sus tradiciones, qué fiestas celebran en esta comunidad, cuénteme cómo es sus relaciones, cómo es el trato entre ustedes, los vecinos. Cuando ustedes hacen ese contacto de hablar con la comunidad, cuando ustedes entran a interaccionar con ellos, ustedes están haciendo una lectura de contexto. Es como todas las características de alguna cultura o de alguna parte. Sí, ya sé. Claro que sí. Deje tú vivir a que tú cuando tú analizas o cuando tú hablas o cuando tú haces una entrevista o cuando tú te diriges a una persona de esa comunidad y comienzas a preguntarme, bueno, cuénteme cuándo se fundó este barrio. Y este barrio, ¿cómo se fundó? Cuénteme la historia. Lo que ustedes hicieron, ¿se acuerdan? En inicio del semestre, que ustedes buscaron la historia del barrio y todo eso, eso hace parte de la lectura de contexto. Cuando por lo menos, bueno, no, que aquí se celebran las fiestas patronales, aquí se hace esto, aquí todo el tiempo hemos vivido esta tradición, el 28 de diciembre nos sentamos, prendemos las velitas, un ejemplo. Entonces ya ustedes van mirando, ellos son de pronto pertenecen a unas creencias católicas, entonces ustedes mismos van armando ese rompecabezas. Entonces tú dices, bueno, entonces cuénteme cuántos habitantes hay aquí en el barrio, a qué se dedican, si son agricultores, a mototaxismo, al comercio, o son vendedores ambulantes. Entonces, no, que aquí la mayoría salen a trabajar la mañana al mercado y regresan en la noche. Entonces ustedes ya se hacen una idea, entonces son esas personas que salen de pronto no del grado académico de ellos, no trabajan en empresa, no trabajan en oficina, sino trabajan duro. Entonces ya ustedes saben que esa es la realidad de esa comunidad y ahí van a comenzar a hacer el proceso de intervención. Primero lo contesto, analizo la problemática y después intervengo. En la lectura de contexto interviene en todo lo que nosotros hemos hablado. Miramos si hay líder, cómo se ejerce el liderazgo, cuál es la cultura, cuáles son las creencias, cuáles son de pronto las tradiciones, todo eso que ustedes hacen hace parte de la lectura de contexto. Miren todo lo amplio y todo lo que significa hacer una lectura y lo importante que es la lectura de contexto. La ubicación geográfica, vuelvo y les repito. Claro, mis hijos.
Sí. Saray, claro. Sí, señor. Bueno, Eva, claro. Clarísimo, sí. Bueno, me van a regalar un minutito que me está llamando el trabajo. Bueno, ahora sí. Vamos y continuamos. Entonces ya sabemos la lectura de contexto, su importancia. Ahora vamos a dar otro tema. Ya dimos cultura, dimos identidad cultural. Y sí, ya prácticamente los temas de esta clase ya se han agotado. Pero seguimos. De identidad cultural lo dimos. Ahora toca costumbres, tradiciones, que también hacen parte para hacer la lectura de contexto. Vamos a ver a quién le toca este tema. Mi diseño, costumbres. Ajá. Y tradiciones. ¿Lo A mí me tienes dijo tú? costumbres. Ajá, Sí, pero a mí me costumbres dijo costumbres. y tradiciones lo tiene otro. Vamos a mirar. Espérate. Sí. Eso no- Yo sé que yo se lo di a otro estudiante. También. Señor, todo el mundo está eso ubicado pensando qué es lo que va a hacer en el parcial. ¿De qué parcial? El de usted, todo el mundo ya está planeando sus ideas. Claro, esa Ay, es la sí, idea. sí, me tienes buena de base. Estamos ahí como que, ajá. ¿Cuál es la duda que tienen? Yo les aclaro todo lo que ustedes quieran. Usted está hablando del tema y yo estoy por allá imaginándome cómo es que voy a hablar. Yo también, ya sé. ¡Ay, Dios No, mío! No, yo me estoy imaginando es que de pronto lo que yo quiero hacer está un poquito complicado acá en CRT por las cuestiones del COVID. Es muy difícil con decirle que acá, lo que es desde el viernes hasta el lunes en la mañana a las 6, estamos en toque de queda. Entonces, eso va a estar un poquito complicado por ese lado. Es lo que estoy imaginando, ¿cómo hago? Es que es Pero complicado. Es que esta asignatura está limitado mucho por eso. Porque mire, ya se me hacía una pregunta, creo que en una de las clases, señor, ¿cómo? Si no tuviéramos, si estuviéramos en clases presenciales, ¿cómo fuera esta asignatura? Esta asignatura fuera en el campo. Ahora estuviéramos en una comunidad haciendo algo. Ay, sí, sí. La Sí, estuviéramos hace el haciendo. agua así en el patio. ay, qué chévere. Ay, no. Sí, pero la Qué lindo. situación, no sé, por lo menos a mí me tocaba esta asignatura de noche. Entonces, como yo no podía en la noche trasladar a los muchachos de pronto una zona de acá, entonces yo cambiaba las clases de la noche y las hacía en las tardes. Entonces, en las tardes nos íbamos así para el poblado. Entonces, ya sé que está aquí en Cincelejo, sabe dónde es el poblado. Yo me iba en la moto, me iba en la para el poblado y hacíamos las que nos visitamos. O sea, era algo muy, muy, muy chévere, pero Usted es arriesgada, señor. así me decía mi esposo, tú sí eres arriesgada, ¿cómo vas a coger para allá? Pero fíjate que uno va y dice qué va a hacer y no le dice, por lo menos no le hacen nada.
Entonces, claro, uno no llevaba sino por lo menos tu tenis, tu camiseta y tú no llevabas más nada más hasta los 2.000 pesos de la moto. Pero sin embargo nunca nos pasó nada y es algo chévere. Y después, pero bueno, lamentablemente ya no se puede, pero yo lo que quiero es que así sea con los papás lo hagan. Por lo menos si ustedes no pueden salir a comunidad, hombre, con lo que tienen al ladito, así son 5 personitas, hagan algo, una actividad, algo que se note que de pronto están haciendo algo por ayudar. Porque lo que dice Eva es cierto, es muy complicado. Y acá en Sincelejo también, Eva, de tú reunir un grupo así de pronto de personas y hacerle algo es muy complicado, pero vamos a buscar la estrategia. Yo sé que ustedes son muy recursivos, entonces van a buscar la manera cómo hacer. En el patio de la casa, señor. En el patio de la casa, ya. Total. Reúnen un grupito y así será con las amigas, con los amigos. Bueno, vamos a hacer una olla comunitaria que yo necesito mostrarle una evidencia a la señora, voy a hacer esto y que se genere un impacto con esa actividad como tal. Entonces, bueno, Eva tiene costumbres, Yasser tiene creencias, Dani tiene tradiciones y terminamos con trabajo en equipo con María. O sea que prácticamente nos hacen falta. Señor, pero esos temas son corticos, ¿no? Da tiempo a terminarlo. Claro que nos da tiempo. Entonces, porque costumbres en realidad son, o sea, ¿quién no sabe qué es una costumbre? Son temas totalmente cortos. Sí, yo creo que ya nosotros ya nos podemos dedicar, también les propongo esto, que las clases que hacen falta nos centremos en las actividades que ustedes van a hacer en el campo. Les voy dando estrategia de cómo hacerlo y todo eso. Entonces, vamos a tratar de terminar los 3 temas que nos hacen falta para dedicarnos a eso. ¿Les parece? Sí. Sí, señor, mucho. No se estresen por eso. Bueno, Eva. No me simpatiza ese señor porque me separó de Yasser. Nosotros somos el grupo de trabajo estable. Me separó de él. No sé, yo lo puse opcional. Yo dije, bueno, pero sí, pero se le hace difícil a Yasser y a ti, Eva, de pronto trasladarse. Sí, es como que porque necesitan como el contacto, pero no. La producimos. Aunque Yasser podría hacerse Yasser, ¿no? Yo soy loco. ¿Quién quita conocer Sincelejo? No se oye tan mal. Bueno, ya planeen, hagan su actividad, no se preocupen, organícense. No hay problema por eso. Bueno, Eva, es todo tuyo el espacio. Denme un segundo, voy a buscarlo. Yo lo tengo, yo sé, pero no, voy a buscarlo. Señor, dame la opción de compartir, por favor. Ya, Eva. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a hablar de las costumbres. Bueno, costumbres. El origen de costumbres viene de la palabra griega ethos y de la latina mores. La primera deriva de términos como ética y etimología y la segunda de moral. O sea, de la ética y la moral, ¿cierto? Costumbres. ¿Qué es costumbre? Costumbre es un hábito o tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto. Las costumbres de la vida cotidiana son distintas en cada grupo social, conformado su idiosincrasia distintiva, que en el caso de grupos definidos localmente conforman un determinado carácter nacional, regional o comercial. ¿Cierto? Lo que nos quiere decir aquí es que
cada grupo social, cada sociedad tiene sus propias costumbres, ¿verdad? De pronto las costumbres de Sincelejo no son las mismas que tienen acá en Cereté, ¿cierto? Eso varía, depende de donde uno esté. Las costumbres son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distinguen de otras comunidades, como son sus danzas, sus fiestas, sus comidas, el idioma o la artesanía. Todo lo que nos distingue de otro grupo social, esas son nuestras costumbres y que las venimos practicando desde nuestros antepasados hasta que se las enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos y así sucesivamente. Algunas costumbres se consideran ligadas a la moral, mientras que otras son consideradas como cuestiones de buenos modales, de cortesía, de protocolo o social, e incluso de manera tradición local, pero no estrictamente como asuntos éticos, aunque generalmente tienen implicaciones éticas. Por ejemplo, un profesor puede faltar a las normas habituales del vestir al presentarse en el aula con ropa y calzado de playa, y si lo hace por negligencia o por molestar a alguien o para protestar por alguna injusticia. Entonces tal gesto cobra un significado moral. Pero si lo hace por accidente o por puro despiste y pide disculpas por ello, entonces carecería de importancia moral. En general, los usos y las costumbres sociales se basan en la tradición particular de cada pueblo y se transmite de generación en generación, evolucionando según cada pueblo. Costumbres morales. Si ven que ahí vemos que hay costumbres morales y hay costumbres tradicionales, ¿verdad? Las costumbres morales, ¿cuáles son? Es un término jurídico empleado en la vida cotidiana para referirse a un conjunto de normas sociales que no alteren el orden público, perseverando la paz y la seguridad. En la imagen podemos ver una persona que le colabora a un anciano, ¿cierto? Ahí podemos ver cómo son esas costumbres morales, de querer ayudar, de tus valores, de tu ética. Ya voy. Disculpe un momentito que me pasé. Ahí está. Costumbres modales. Saludar al entrar a un lugar, ir y al abandonar un recinto, los buenos días, las buenas tardes, hasta luego, todas estas cosas. Un simple saludo o una despedida puede hacer la diferencia. Indican respeto por el resto de las personas y buenas costumbres, en definitiva, buenos modales. ¿Cierto? Estas, digamos que son las costumbres que tiene cada persona. Dice, pero ¿quién no dice hola? Que no. Hay algunas personas que no tienen estos modales, no tienen estas costumbres, ¿cierto? Pero estas vienen de casa, no es uno que se lo establezca la sociedad que sea obligatorio, no. Tradiciones que no pueden, bueno, yo aquí quise ponerle, digamos que una de las costumbres que tiene Colombia, o sea, en el ambiente donde yo me vivo, iniciando por el país. Estas son una de las más representativas del país, que es el paseo de olla colombiano, es una de las costumbres más practicadas en el país. El Festival de la Leyenda Vallenata, también conocido como el Festival del Vallenato. Es conocido especialmente por su música vallenata, un género que representa a la cultura colombiana. Tomar café todo el día, las navidades. Esto es como lo más representativo, las costumbres más representativas de Colombia. Que todos, ya sean antioqueños, cordobés, todos prácticamente ponemos estas costumbres, ¿verdad?, en práctica. En Cereté también tenemos unas costumbres que muy seguramente no son las mismas que tienen en los lugares donde ustedes viven. Cereté es una región del Caribe que recorre gran número de exposiciones culturales que identifican al costeño colombiano, desde su manera particular de expresarse, la informalidad en el trato y espontánea manera de ser. Se convierte en una riqueza casi pintórica del ceretiano. Este municipio acumula muchas expresiones estéticas, actitudes y formas de vida que testimonian el imaginario creativo de generaciones pasadas y representantes, desde el cual se construyen ideas y proponen
perspectivas futuras. Aquí podemos ver que aquí hacen el reinado popular, también hacen la fiesta de toro, todas estas cuestiones que son muy representativas de CRT. Diferencia entre cultura y costumbres, porque muchas veces solemos confundirnos un poco. La cultura es el conjunto de modos de vida y las costumbres son los conocimientos y grados de desarrollo artísticos. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Mientras uno es una forma de vida o modos de vida, la otra es que son los conocimientos artísticos que tiene cada sociedad, cada grupo social. Y bueno, señor, eso era lo que tenía preparado acerca de costumbres. Muchas gracias. Excelente, Eva. Yo pienso que quedó claro, ¿o no? Mis amores. Quiero escuchar. Creo que quedó claro lo que Eva nos habló de las costumbres que se viven. Las costumbres es algo que viene como bien lo dice, de tradición. Sí, quedó claro. Es que, ¿para qué les voy a explicar si ya los voy a repetir lo mismo que dijo Eva? Está más claro que la Total, bien, Eva. Bueno, mis amores, eso también es otro de los elementos que hay que analizar en la lectura de contexto, las costumbres y también las tradiciones. Entonces, allá se le toca explicar las tradiciones, pero ya vamos a hacerlo la próxima clase, ¿te ¿Qué parece? tradiciones, No, le toca explicar tradiciones. creencias sociales? Es a mí, señor. Bueno, lo que para la próxima clase queda creencias, tradiciones y trabajo en equipo. Y con eso ya terminamos los ejes temáticos. ¿Les parece? Sí. Y para la próxima clase ya por lo menos me pueden mostrar una idea de cómo van a diseñar la actividad. Entonces ya tendrán organizado su grupo, ya saben con quién van a, ya la próxima clase ya han definido con quién van a trabajar, cómo lo van a hacer, dónde lo van a hacer. Me van diciendo, yo les voy, bueno, les voy dando como orientación. ¿Listo? Niños. Listo, señor, perfecto. Entonces les dejo este tiempecito para que descansen. Han sido muy juiciosos en esta clase. ¿Oyeron? Gracias, señor. Lo que pasa es que hay que ser sincero. Todos estamos pensando qué vamos a hacer. Literal. Ya veo. Bueno, tienen el tiempo para pensarlo. Organicen sus grupos. No lo que yo di, no, yo no estoy organizando grupos. Cada quien organice los grupos y me dicen, si pueden, es más, si pueden trabajar todos juntos, háganlo. No les voy a decir, no, van a trabajar de 5, no. Si por lo menos ya se dice, bueno, yo me voy a llevar a Wendy, me voy a llevar a Dayana, me voy a llevar a María, me voy a llevar con Deva. Vayan si echen un viajecito con Deva. Oye, sería chévere el grupo, reunirnos toditicos en un solo lugar y hacer un solo trabajo. Claro, Nada más. lo pueden hacer. O sea, por mí no hay problema, lo pueden hacer. Aquel que se le dificulte, lo puede hacer con su comunidad. O sea, ya ustedes piénsenlo, háblenlo, organícenlo y me dicen. ¿Les parece? Bueno. Perfecto, sí. Entonces tienen el tiempecito para pensarlo. Bueno, mis hijos, se me cuidan. Bendiciones. Pórtense bien el fin de semana. Pórtense bien. Tengo trabajo, sí. Bueno, me parece ser. Ay, ya cercará de que tiene. Bueno, cuídense. Chao, mis amores. Chao. Chao, señor. Que pase bien. Chao, compañeros. Que pasen bien. Chao. Chao.